Luego, ¿qué pasa con el hombre? Se va de viaje, el dueño. Y el que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero, ¿qué pasó con el que recibió solo una? Dice, recibiendo una, el que había recibido 1,000 fue y cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido 5,000 monedas llegó con otras 5,000. Señor, dijo, usted me cargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Y después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues deberías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y désenlas al que tiene las 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 25, 14. Durante mucho tiempo, cuando yo leía esta parábola, yo pensaba que era injusta. No sé ustedes qué opinan, pero a mí durante mucho tiempo me costó trabajo entender esta parábola y siempre pensaba que el amo, el dueño, era injusto con el que había recibido solo 1,000 por no haber tenido la sabiduría o la capacidad para poder administrar lo que había recibido. ¿No han pensado ustedes lo mismo? Pero realmente, ¿cuál es la crítica que el Señor, el amo, le hace a este hombre? No fue que no produjera, que no tuviera la habilidad para hacer. Recuerden lo que habíamos leído al principio del versículo. A cada uno se le dio conforme a su capacidad. De antemano, este hombre, el amo, sabía que quizás el que había recibido 1,000 monedas no tenía la misma capacidad que el que había recibido 5,000. Pero sí le llamó a cuentas y también le dio la confianza para poder administrar parte de su dinero. ¿Vale? Entonces, ¿el error cuál es? El error no es no haber conseguido las ganancias. El error es no haberlo intentado. No haber siquiera hecho el esfuerzo por administrar y hacer lo que el amo quería que hiciera. Yo quiero que nos hagamos esta pregunta a todos. ¿Qué habíamos hecho todos nosotros? ¿Habíamos hecho lo mismo que hizo este hombre? Tal vez por miedo no invertimos o no tomamos decisiones y más bien decidimos enterrar lo que hemos recibido. ¿Sí? Y yo quiero que vayamos un poco más allá. O sea, yo quiero que miremos las cosas que Dios nos ha dado. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? Porque tarde o temprano, al igual que en esta parábola, Dios nos llamará cuentas a todos. ¿Hemos administrado correctamente lo que Dios nos da? ¿O por el contrario lo hemos enterrado? No lo hemos guardado para nosotros. Porque recordemos que este dinero, estas 1,000 monedas no eran de este hombre. Eran prestadas. Al igual que todo lo que Dios nos da. Recordemos, nada de lo que tenemos nos pertenece. Entonces, ¿estamos siendo buenos o malos administradores con las cosas que Dios nos da? ¿Vale? Sigamos, Cristian. Dios prueba nuestra fidelidad al encargarnos que administremos lo que Él nos da. Este es el principio básico de esta temática. Nada prueba más el corazón de un creyente que el diezmo, que la fidelidad en dar. Podemos estar aquí, podemos mirarnos las caras y decir, sí, qué buenos cristianos somos, pero
si realmente no nos comprometemos con el Señor y estamos creyéndole a Él, teniendo fe en lo que Él nos promete en su palabra, pues de nada sirve realmente lo que estamos haciendo. O la Biblia funciona o no funciona. Pero no podemos decir que la Biblia funciona para unas cosas y para otras no. ¿Vale? Entonces, vamos a ver estos principios bíblicos con respecto a las finanzas y cómo ser libres de la esclavitud financiera al ponerlos en práctica. El primer principio que debemos tener todos muy claro, y si pudiéramos grabarlo en nuestra mente sería ideal, lo encontramos en Proverbios 3, versículos 9 y 10. ¿Y qué es lo que dice? Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Y qué significa honrar al Señor con nuestros bienes? ¿Qué es honrar al Señor con nuestros bienes? Eso es una parte, o sea, reconocer a Él lo que le corresponde, que es el diezmo. ¿Pero qué más? Administrarlo bien, también, correcto. Yo creo que lo más importante es poner al Señor por encima de todas nuestras cosas, de todo lo que tenemos. Eso es honrar. Si yo quiero honrar a mis padres, yo lo que hago es los pongo por encima de todo. Si yo quiero honrar a mi esposa, yo la pongo por encima de todo. Le doy más importancia a ella que al resto de cosas. Entonces, si yo quiero honrar al Señor por encima de mis bienes, es poner al Señor por encima de todo lo que tenemos. Y entender que lo que hay no es nuestro, sino que le pertenece al Señor. ¿Vale? Ahora, ¿cómo podemos honrar al Señor? Primero, Mateo 6:33. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Y lo segundo es, debemos amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Tres cosas que debemos tener muy claras aquí como principio, ¿vale? Lo primero es el principio de honrar al Señor. Honrar al Señor por encima de todas las cosas. Lo segundo es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo tercero es amar al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. ¿Vale? ¿Qué habría pasado si el Señor le hubiera dicho a este hombre que mañana moriría? ¿Creen que se hubiera pensado las cosas como se las pensó? ¿Por qué? Claro, si uno se muere, ¿qué se lleva? Nada. Pero en cambio, él prefirió condenarse a hacer la voluntad de Dios. Quizás él pensaba que todo lo que él tenía realmente le iba a permitir disfrutar más el día de mañana, o poder tener otras cosas más el día de mañana, o qué sé yo. Pero realmente la vida y la muerte no están en nuestras manos. Y el hombre rico no hizo lo que tenía que hacer. Una vez más, estamos pensando más en lo que hay en nuestro bolsillo que en la voluntad de Dios. Ahora, yo les pregunto, yo estoy convencido que todo lo que tenemos, de una u otra forma, y entendemos que Dios nos lo ha dado, Dios también nos da la capacidad para poder conseguir las cosas. Nos da la sabiduría para poder ejercer un trabajo, nos da lo que necesitamos realmente. En la Biblia no conozco ningún caso de alguien que haya puesto al servicio del Señor o al servicio de la iglesia sus pertenencias, sus cosas, y se haya empobrecido. No hay ningún caso. Porque Dios le da mucho más. Aún, si recordamos por ejemplo la historia de Job, cuando Job perdió todo lo que tenía, dice que su postrer estado fue mucho más que el primero. O sea, tuvo muchas más pertenencias, más cosas de las que tuvo antes, y era un hombre muy rico. Igual vemos el caso de Abraham,
Abraham era un hombre próspero, un hombre muy rico. Y a pesar de que tuvo que dejarlo todo para irse a la tierra prometida, Dios le siguió bendiciendo. Igual Moisés, David y todos los grandes hombres de la Biblia tenían. Pero hay una gran diferencia. Ellos no dependían del dinero para poder hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo dijo. Él decía: Señor, yo puedo alabarte en la riqueza y en la pobreza. Porque él sabía que la fuente del ingreso de todo lo que él tenía era el Señor. ¿Vale? ¿Qué pasa realmente con las posesiones? ¿Qué pasa con el dinero? Miren, uno de los grandes problemas que tenemos todos es que a la hora de enfrentarnos con la realidad, ponemos al Señor en el último lugar de nuestras prioridades económicas. No le damos al Señor la importancia que deberíamos de darle. No cumplimos el mandato del Señor. Y eso es, señoras y señores, la verdadera razón por la cual experimentamos esclavitud financiera. Porque el Señor no es nuestra principal prioridad. Sí, oramos, venimos a la iglesia, pero en la parte económica realmente no ponemos al Señor como el centro de nuestra vida. Tal vez no confiamos lo suficiente en Él, tal vez creemos que la palabra de Dios miente, no lo sé. Pero el principio está ahí, Malaquías 3:10. Es una promesa de las más importantes, diría yo, de la Biblia. El Señor mismo nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto. Ni siquiera es de pronto, o sea, no es un tal vez, no es a lo mejor. El Señor mismo nos dice que debemos probarle en eso. Dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición, ¿hasta qué? Sobreabunde. Yo quiero compartirles algo de mi testimonio personal con respecto a esto. Al igual que muchos, yo pensaba que lo que yo tenía, lo que yo recibía, no era suficiente para cubrir todas mis necesidades y mis gastos, y por eso yo diezmaba de vez en cuando o cuando podía. ¿Vale? Sin embargo, en septiembre del 2010, yo estaba trabajando con una empresa aquí en Madrid, Unidental, muchos de ustedes lo saben, y debido a las pocas ventas que hubo en los años anteriores, lo que fue desde el 2008, el 2009 y el 2010, pues el jefe de la empresa decidió que no le salía a cuenta tener a un ingeniero para que pudiera realizar proyectos, ya que no se estaban realizando proyectos. ¿Vale? O sea, normalmente Unidental vendía un promedio de 1 o 2 clínicas mensuales durante todos los meses, pero en estos años que yo les digo, el 2008, 2009 y el 2010, las ventas bajaron dramáticamente, o sea, se vendería 1 o 2 clínicas al año nomás. Y claro, no le salía a cuenta a mi jefe pagarme mensualmente un sueldo para que yo solamente hiciera 1 o 2 proyectos al año. ¿Vale? Así que él me dijo: macho, lo siento, pero la cosa no está para mantenerte más tiempo, así que te vas al paro. Bueno, vale. Cuando yo me quedé sin empleo, yo hice un trato con el Señor. Por muy ilógico que parezca esto, o sea, por muy extraño, porque va en contra de la lógica de todo el mundo, yo le dije al Señor: Señor, me quedo sin empleo, tengo paro unos meses y después yo no sé qué voy a hacer. Seguiré buscando empleo porque hay que ser dirigentes, pero si tú me das, Señor, una provisión para poder sostenerme mensualmente y aún más, yo prometo que voy a ser fiel con los diezmos y con las ofrendas. Lo cual parecía muy extraño en ese momento, porque claro, yo no tenía ningún trabajo. ¿De qué íbamos a vivir? Esto fue en septiembre del 2010. Han pasado 18, 19 meses, o 20 meses tal vez, desde entonces. Y todos los meses han salido trabajos para mí.
Para la gloria de Dios, en este momento de crisis no me ha faltado, y mi esposo es testigo, no nos ha faltado ningún mes, absolutamente nada, ni una deuda por pagar, no hemos incumplido con el alquiler, no hemos dejado de cubrir nuestras deudas. Y el Señor inclusive nos ha dado más de lo que necesitábamos para poder ahorrar. No tengo empleo, no soy, digamos, un empleado, no estoy recibiendo un sueldo, pero el Señor nos ha dado suficiente dinero para poder ahorrar. Y he cumplido fielmente con el diezmo. O sea, no he dejado de cumplir con la promesa que yo le hice al Señor. ¿Y por qué? Porque yo sé que en el momento en que yo incumpla con la promesa que le hice al Señor, pues voy a dejar de recibir la bendición de Dios. ¿Me explico? Dios es quien nos está dando las cosas. Pero en la medida en que uno tenga la fe para poder administrar lo que Dios te da. Es como la parábola de los talentos que vimos ahora. O sea, Dios te da en la medida en que tú tengas fe y le creas a Él para poder administrar lo que Él te da.